2,1% de promedio que indicamos dio justamente a conocer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la inflación del mes pasado. Y ya está Nau Barnués, economista, para intentar explicar un poco no solo la inflación, Nau, ¿cómo estás? Bienvenido, sino también este pequeño salto del dólar que venía bastante estático luego de la salida parcial del cepo, así que te doy la bienvenida para que nos expliques un poquito el contexto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, todo muy bien por acá. Sí, el dólar que venía bastante planchado y con mucha estabilidad luego de la salida del cepo, pegó un salto interesante en los últimos días, subió aproximadamente un 10% y hoy volvió a bajar un poquito, ¿sí? O sea, después de esta suba tan abrupta, parece que encontró un techo ahí donde la liquidación del agro puntualmente creo que es muy relevante para lo que es el mercado argentino, ¿no? Quedan 4.500 millones de dólares por liquidar que habían quedado fuera de junio con la baja de las retenciones. Hay que ver qué es lo que hace el gobierno, si sale a comprar dólares desde el Tesoro o si es el mismo mercado el que los toma, ¿no? Ya salió el dato de depósitos que tiene el Tesoro en el Banco Central y podemos intuir que compró 200 millones de dólares en estos últimos días. Bien, y el tema inflacionario, que era el caballo de batalla del gobierno nacional en este primer año o el que pasó, y que venía también con números que festejaban, ahora se incrementa un poco y quizás con el tema de que el dólar empieza a moverse, los precios empiezan también a escalar un poquito. ¿Cómo pensás que va a ser este último semestre? Recuerdo que el gobierno nacional avisaba o vaticinaba que no iba a subir de los 2 puntos de acá por lo menos a octubre y noviembre. ¿Lo ves así? Creo que depende del dólar justamente, ¿no? O sea, vimos esta escalada que, como decís, quizás hay algunos empresarios que remarcan algo el precio. Hay que ver porque como el dólar flota y se mueve, va un día para arriba, otro día para abajo, tenemos que esperar un poquito a ver dónde efectivamente se termina estabilizando el tipo de cambio y en función de eso ver si hay pass-through, si pase de esta devaluación del peso a precios. La realidad es que el gobierno, como bien decís, espera que la inflación se mantenga abajo del 2%, salió el dato de Cava en 2,1%, que siempre es un buen proxy de lo que puede salir después en nacional. La realidad es que un dato arriba del 2% creo que no le gustaría para nada al gobierno. La principal batalla que está luchando es contra la inflación, con lo cual yo apuntaría a que el IPC nacional esté abajo de ese 2% para lo que sigue de cara a las elecciones puntualmente, que creo que también lo va a favorecer al gobierno si logra cumplir ese cometido. Nau, ¿cómo estás? Soy David. Quería consultarte, ¿hasta cuánto o hasta cuándo en realidad, cuánto suena más a más cifra de dinero y cuándo suena a tiempo o tiene referencia al tiempo, puede el gobierno festejar un control interesante de la inflación, a veces un poco más, a veces un poco menos, a veces en decrecimiento sostenido, a veces con alguna subidita, sin que efectivamente comiencen a haber otros indicadores que generen una sensación de no solamente de estabilidad, sino también de que la máquina comienza a andar, porque los índices de consumo siguen siendo bajos, y hay, insisto, otros guarismos que no hablan, o no serían para festejar tal como lo hace el gobierno cuando hablamos de inflación, ¿no? Sí, creo que está bueno el planteo de la inflación y la actividad, cómo se conjugan, ¿no? La tasa de interés, por ejemplo, tan alta que estamos viviendo en estos momentos, lógicamente te frena la inflación, te frena la actividad económica. Entonces, creo que es ahí el punto donde el gobierno está operando quirúrgicamente para bajar la inflación sin que se frene la actividad económica, ¿sí? Los últimos números del EMAE, del estimador mensual de actividad económica de abril, dieron que el país está creciendo al 7,7% interanual y al 1,9% con respecto al mes anterior. Sin embargo, hay algunos indicadores para los últimos meses, de mayo y de junio, que van marcando que ese crecimiento tan alto que vimos en abril parecería frenarse un poquito
el tipo de cambio también estuvo más apreciado, la tasa real, insisto, está muy alta en pesos y eso atenta fuertemente contra la actividad económica. El crédito, que es uno de los principales actores que le da dinamismo a la actividad, con este nivel de tasas está más complicado, ¿sí? O sea, pensemos en el empresario pyme que quizás quiere tomar un crédito para algún proyecto que tiene dentro de su empresa. Sí. Y bueno, la tasa real positiva tan alta le juega en contra. Ahora, hablábamos, o en realidad, cuando conocimos la salida parcial del cepo, digo parcial porque muchos economistas hablan de esto, de que no es una salida total, no sé tu percepción cuál será como tal, pero al margen de consultarte eso, esta cuestión de que por ahí se está especulando o evaluando con que después de las elecciones haya un salto cambiario un poco más estrepitoso que genere un movimiento más grande en cuanto a los precios. ¿Cómo la ves vos? Primero esto, si es una salida parcial o total, y segundo, si puede llegar a haber algún cambio rotundo después de las elecciones. Sí, la salida del cepo es parcial, eso no hay discusión. O sea, si bien para los individuos la liberación del cepo fue total, no así para las empresas. Entonces, hablar de una liberación del cepo al 100% sería no tener en cuenta a todas aquellas empresas o a los dividendos atrapados también, que no pueden acceder tan fácilmente al dólar, ¿sí? Eso por un lado. Y después con respecto a la posibilidad de un salto cambiario luego de las elecciones, antes o en algún momento, yo ahí tengo mis serias dudas. Creo que el gobierno, incluso con la salida del cepo y todo el programa económico, justamente lo que quiere hacer es evitar volatilidad y ruido en el mercado de cambios. Bien. Entonces, no veo que vaya a haber un salto devaluatorio. Creo que si se da algún movimiento en el dólar, será paulatino, como el que hemos vivido estas últimas semanas, donde el dólar se despertó, Sí. pero eso bastante tranquilo, ¿sí? Incluso hoy bajando. Bien, bien. Nau, gracias por este rato con nosotros y estaremos expectantes a lo que suceda con el dólar y con el dato inflacionario la semana que viene a nivel nacional. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.